Este video va a ser un poquito diferente a los videos que he hecho en el pasado. En esta ocasión nos encontramos en este lugar, el cual fue muy popular en su tiempo. Estamos hablando de Buckhorn Baths Motel. Un lugar perfecto para muchos viajeros, los cuales llegaban aquí, echaban gasolina, quizás compraban algo de comer, o si venían cansados se podían quedar. Una joya la cual algún día fue popular y ahora se encuentra en el olvido. Y enseguida te cuento de qué se trata esta historia. La historia de este lugar cuenta de cómo una pareja encontró por accidente aguas termales y lograron hacer una fortuna con este hallazgo. Pero por sus gustos existe también una leyenda que cuenta una historia escalofriante. El hotel de Buckhorn Baths Motel. En 1926, Ted Slinger abrió una gasolinera en las afueras de Mesa, Arizona. Pero en 1934, esta gasolinera fue destruida por un incendio donde perdió todo. A causa de esta tragedia, a Ted se le ofreció otro terreno el cual no contaba con ningún servicio de la ciudad. Pero el precio estaba atractivo y lo compró. En 1936, Ted Slinger decide abrir una gasolinera exactamente aquí. Un lugar por la Main y la Records. En la tienda vendían refrescos, así como varios artefactos de los indios de la región. Alice, la esposa de Ted, ayudaba haciendo guisados para los viajeros que llegaban con apetito. A Ted le gustaba la taxidermia y en 1938 comenzó a decorar la gasolinera con su colección. Este lugar estaba, como quien dice, en medio del desierto y no contaba con servicios de la ciudad, principalmente el agua. Aquí no había agua. Para el año de 1939, Ted, cansado de estar siempre acarreando agua, se le ocurre perforar la tierra para él sacar su propia agua. Pues bueno, hizo el descubrimiento de su vida. Encontró aguas termales que estaban a 52 grados centígrados. De hecho, sí, estaba muy caliente. Lo que vino haciendo, hizo estas torres aquí, las cuales servirían para bajarle la temperatura al agua, una temperatura más cómoda. Con este descubrimiento, Ted comenzó a anexar la construcción de un establecimiento con tinas y unas torres de enfriamiento que le bajaran un poco las temperaturas a estas aguas termales. A mediados de los 40, Alice, la esposa de Ted, tiene la oportunidad de contactarse con el equipo de béisbol de los Gigantes de Nueva York, que ahora son los Gigantes de San Francisco, y los convence a venir a Arizona para hacer sus entrenamientos durante la primavera. Para ese entonces ya contaban con hospedaje y las tinas con aguas termales. Para 1947, los Gigantes de Nueva York llegan al estado de Arizona, donde oficialmente hacen su primer Spring Training. En los 50s, los Chicago Cubs deciden venir a comenzar su Spring Training aquí y de manera oficial comienza el Cactus League. Por 25 años consecutivos, los New York Giants regresaban cada primavera para su entrenamiento. Aquí venían a entrenar beisbolistas como Ty Cobb, Willie Mays, Gaylord Perry, Leo Durocher, Mel Ott y Juan Marcial, que dicen que se hicieron clientes regulares. Pues bueno, esa es la historia de este hotel, pero les tengo una sorpresa. Me dieron absoluto acceso a este lugar, un lugar donde no muchos youtubers lo han explorado. Nosotros vinimos equipados y vamos a ver si encontramos fantasmas. Y de paso les cuento 2 o 3 historias de lo que pasó aquí. Todo está bien chingón. La certificación.
Tenla. Mira lo que había, Mira. muchas cosas. Ya no había porque se les cuidaron los dueños de que compraron. Miren. La chimenea. Y bueno, aparentemente yo tuve la suerte de entrar. Andan limpiando aquí porque se han metido mucho a robar. Se han llevado muchas piezas importantes. Lo poquito que queda o lo poquito que tienen, pues lo quieren rescatar. Pero sí les quería mostrar esto. Miren esta chimenea. Esta chimenea que está hecha con piedra y con cuernos de venado. ¡Qué preciosura! En el pequeño salón de belleza de este motel había una empleada que a su vez era la supervisora de este negocio. Una mujer de mirada severa, cuerpo robusto, que gobernaba el lugar con mano firme. Nadie osaba contradecirla. Su mal genio era tan grande como su ambición. Los rumores susurraban que había encontrado la forma de manipular las cuentas, robando poco a poco de las ganancias del salón. Y no lo ocultaba, ¿o no? Se paseaba con sus joyas centellantes y se vestía con ropa fina, de marca, como si fuera la dueña del mundo. No te vayas tan lejos, como si fuera la dueña del motel. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras contaba su dinero en el establecimiento, el peso de su propia avaricia la alcanzó. Su corazón, ya débil por los excesos, no resistió más. Un infarto fulminante la derrumbó en el suelo frío del salón. Los empleados la encontraron a la mañana siguiente, con sus ojos abiertos de par en par. Días más tarde, quizás alguien que conocía su fortuna entró a su apartamento y se llevó hasta la última moneda. Dicen que desde ese momento, el motel nunca volvió a ser el mismo. Los huéspedes contaban que al caer la noche, una figura pesada caminaba por los pasillos, haciendo crujir el suelo con cada paso. En el salón de belleza, los espejos reflejaban algo que no estaba ahí. Una sombra se movía detrás de los clientes, con susurros helados que pasaban por sus oídos. Aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarse con ella, dicen que la vieron con un rostro furioso y una mirada de fuego, quizás buscando al ladrón que le arrebató su fortuna. Bueno, me prestaron una linterna. ¿Mira? Vamos a ver qué encontramos aquí. Su madre. ¿Qué fue eso? Okay. Vamos a ver acá.
Alice. Vamos aquí. Dieciséis, 17. Miren la tubería. Las aguas termales. Tenemos... Mira, qué tenebroso esto. Aquí de seguro hacían masajes. Y ahí de seguro, miren, alguien se les murió. Pero bueno, seguimos. Holy shit. Les confieso que vi mi propia sombra y me asusté. ¿Miren? Ay, Dios mío. No sé por qué aquí sí tengo la piel chinita. Dressing room. Did you feel the creeps in that room? Yeah. Wasn't it creepy? Yeah. Do you have that thing on? Oh, they still have clothes. Wow. Aparentemente se fueron muchos y dejaron su ropa. Báscula. Un calentón. Agua. De seguro cuando llueve se está goteando por ahí. Es esto. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto. Wow, ¿miran? Una televisión del año del caldo. Wow, what are these? Mira, ¿alguien estaba tomando café? Qué bueno que nos vino. Wanna go back in there? There's something. Wow.
Pues aparentemente este es un generador. No sé si era uno de los artefactos que enfriaba el agua. Acuérdense que salía muy caliente, salía a 52 grados centígrados. Una temperatura calientita. Entonces, pues yo creo que no tenían ningún problema con el agua caliente, ¿no? Mira, estos son motores. Aquí era donde los beisbolistas, tanto como los Cubs, como los de San Francisco, o bueno, en aquel tiempo eran más bien los de Nueva York, ¿no? Gigantes de Nueva York. Wow. Aquí era donde se cambiaba, ¿no? Aquí eran los lockers. No sé si necesite la luz. Yeah, I do need light. Y aquí eran los baños. I don't think there's anything here. Los calentones. Me pega un... Bueno, está muy oscuro, no lo vi. Pero sí me dolió. El refri. Ahora partes de seres humanos. Ay, Dios mío. Frigid Air, que lo hacía General Electric. Wow. We sent the best in the... Yeah. Y estos eran unos apartamentitos. No muy grandes. Y a pesar de que aquel lugar es donde está, pues lo principal, aquel lugar es la cara de este negocio, o lo que era este negocio, dicen que aquí eran los primeros balnearios que existieron en este lugar. Y si por si fuera poco, dicen que los primeros del estado. Estos fueron los primeros balnearios de esta propiedad. Muchos diciendo o asegurando que son los primeros en Estados Unidos. ¿Será? Ahí ven el hoyito, ahí salía, seguro ahí salía el agua.
botoncito. Así que este lugar, lleno de misterios, para muchas mentes curiosas, no deja de traer intriga. Así que no olvides de suscribirte, darle like al video y nos vemos para la próxima.